Conoce tus deberes, tus derechos y mucho más en Hablemos de Derechos. La violencia doméstica, la violencia familiar o la violencia intrafamiliar son todos aquellos actos violentos que van desde el uso de la fuerza física hasta el matonaje, el acoso o la intimidación. Esto se genera en el seno del hogar por parte de un miembro que perpetra a otro miembro familiar. Bienvenidos a Hablemos de Derechos en este especial de violencia intrafamiliar. Como siempre hemos venido trabajando en este programa de ACOTV, hemos querido tratar el tema de la violencia intrafamiliar, pero no queremos hacer que este programa sea un programa donde se realice una información que sea superficial, sino que queremos ir a fondo con el programa y con la dificultad que se presenta a través de la violencia intrafamiliar. Como hemos hablado reiteradamente, la violencia intrafamiliar, como todo acto que vulnera, que daña, que maltrata, que genera un perjuicio fundamental a alguno de los miembros del grupo familiar por parte de otro miembro de alguna parte de la familia. Algunas formas que se presentan, como es la violencia de carácter verbal, la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. La violencia verbal, como lo habíamos visto en anteriores programas, y la violencia psicológica a través de nuestras palabras y de esos actos o esos hechos que nosotros en nuestro grupo familiar desarrollamos con nuestras actitudes, con esos comportamientos inadecuados que presentamos en nuestro núcleo familiar, con esas palabras que marcan, con esas actuaciones que manifestamos muchas veces a los miembros de nuestro grupo familiar que dañan. Eso se convierte en esa violencia intrafamiliar marcada a través de la violencia verbal y a través de la violencia psicológica. Sin embargo, hoy queremos tratar con más tranquilidad el tema que tiene que ver con la violencia física, esa violencia que nosotros desarrollamos en nuestro núcleo familiar y que muchas veces nosotros creemos inexistente porque la costumbre en nuestras regiones, la costumbre en nuestro país y ya una costumbre mundial se da, que se convierte como en una cotidianidad de nuestra vida. Nosotros creemos que un pellizco, que una patada, que un golpe es normal, que es una forma de expresión de afecto o es una forma de expresión de malestar o una forma de expresión de desacuerdo en el grupo familiar, pero nosotros realmente no vemos a fondo y con claridad y con tranquilidad lo que tiene que ver con esa violencia verbal, esa violencia física, que tiene que ver especialmente con esos actos y esas actitudes que nosotros tenemos en nuestro grupo familiar. Esos comportamientos que dañan, esos comportamientos que generan un perjuicio inadecuado en nuestro grupo familiar, queremos realmente resaltar cómo podemos desde el papel que desarrollamos, desde el papel que identifiquemos dentro de nuestro grupo familiar, podamos resolver, podamos cambiar esas costumbres y esas actitudes en nuestros grupos sociales. En primera instancia, quiero manifestarles que muchas veces nosotros encontramos familias en donde manifiestan cómo expresan el cariño en su hogar. Ellos dicen muchas veces que no, que expresan el cariño a través de chanzas, como por ejemplo palmadas, golpes, que muchas veces juegan a los pellizcos, que juegan a los mordiscos, y realmente nosotros tenemos que dejar claridad que esos juegos se convierten muchas veces en violencia intrafamiliar, que es la primera etapa, que es el primer punto de trabajo para que encontremos que existe un acto de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos que empezar a resolver esas problemáticas que se están dando en nuestra sociedad. De la misma forma
estamos encontrando graves problemas porque nosotros vemos que hay una situación de, digámoslo así, como una subyugación por parte de la esposa o del esposo hacia la familia, hacia el grupo familiar, por la situación económica o por la situación afectiva. Es decir, que se permite la violencia intrafamiliar porque se depende económicamente, se permite la violencia intrafamiliar porque se depende afectivamente, y lo que hacemos es que simplemente toleramos o aceptamos la violencia intrafamiliar en nuestros hogares. Yo quiero ser claro con esa situación y quiero manifestar que es indispensable que nosotros como seres humanos empecemos a cambiar estas convicciones. Tanto la primera, que hablábamos que nos comunicamos a través de la violencia, y la segunda, como es que permitimos que la violencia se suscite porque nosotros no hacemos nada para mejorarla. Cambiemos esas situaciones, cambiemos esas costumbres, cambiemos esos pensamientos errados que tenemos, porque realmente lo que estamos es suscitando situaciones de violencia intrafamiliar. En primera instancia, uno escucha todos los días que en los medios de comunicación se habla acerca de esas situaciones de violencia y nosotros no hacemos nada. Que la golpeó, que la maltrató, y nosotros simplemente somos espectadores porque a nosotros no nos sucede, o porque nosotros también hacemos lo mismo en nuestra casa y somos espectadores de la violencia intrafamiliar. Pero realmente es un irrespeto cuando encontramos que se están pellizcando, que se golpean, que se maltratan, que apareció la esposa con el ojo rojo. ¿Y por qué aparece usted con ese ojo rojo? ¿Por qué usted tiene ese ojo colorado? No, es que mi esposo en una chanza me pegó un puño. No podemos seguir tolerando esa situación. No podemos seguir permitiendo que se diga, ¿usted por qué tiene los brazos negros? Es que no, mi esposo me cogió duro porque es que yo soy muy necia. No, eso no podemos seguir diciéndolo. Nosotros no podemos seguir dejando que el maltrato se esté fecundando en nuestras familias y que nosotros dejemos que ese maltrato se esté dando en nuestro grupo familiar. Que porque el niño se le soltó el vaso y entonces lo cogemos y lo golpeamos y lo violentamos. Tenemos que empezar a cambiar esa convicción. Es un niño, y si muchas veces nosotros cometemos errores, somos torpes porque muchas veces cogemos algo, lo tropezamos, lo golpeamos, ¿cómo no un niño que en su etapa de crecimiento, en su etapa de desarrollo, está muchas veces adquiriendo esas facultades, esas capacidades para poder tener esos movimientos, esas actitudes, esa motricidad fina, esa motricidad gruesa que nos permiten de alguna manera dar un aval responsable de que ese niño está aprendiendo a coger, está aprendiendo a colocar las cosas en su lugar, está aprendiendo a llevarlas hacia otro sitio. Y si el niño se le regó el jugo, se le cayó, nosotros lo único que hacemos es cogerlo, golpearlo, maltratarlo, desarrollar actitudes negativas frente a sus hijos. Debemos cambiar esos pensamientos porque son niños. Y nuestros niños deben tener un aprendizaje diferente, un aprendizaje bajo el proceso del respeto, bajo el proceso de la corrección responsable y respetuosa, y no a través de los golpes y de la violencia. Estamos encontrando entonces que por cualquier situación estamos generando violencia. Oiga, y le pegamos la palmada. ¿Y usted qué es lo que hace? Y golpeamos. ¿Por qué hace eso? Y lo golpeamos. ¿Por qué nosotros no empezamos a cambiar ese pensamiento que tenemos y empezamos a modificarlo por otro tipo de correcciones diferentes? Estamos acostumbrados a que nuestras correcciones hacia nuestros hijos, esas manifestaciones o esas discrepancias o diferencias que tenemos con nuestra esposa, lo resolvemos a través de los golpes. Esas diferencias o esas condiciones que nos hacen diferentes a los otros seres humanos las resolvemos a través de la violencia. Debemos cambiar esos pensamientos y empezar a transformarlos para poder corregir a través de la concertación, del diálogo,
del respeto hacia los demás, de aprender a comprender la diferencia entre un ser humano y el otro para que podamos llegar a la conciliación y a través de la conciliación solucionar nuestros problemas y acudir a la violencia. Es por eso que queremos resaltar que un golpe, que un pellizco, que una patada, que una situación de maltrato, que una situación de violencia, lo que está generando todos los días es más violencia. Que no estamos haciendo nada a través de esa corrección, sino lo que hacemos es generar más actos de violencia intrafamiliar. Yo quiero resaltar esa situación y quiero dejar claro que todo tipo de acto maltratador es un acto de violencia físico y que si ya generamos una situación en donde muchas veces incluso no necesariamente tenemos que dejar una marca, una señal, sino simplemente con el hecho de que golpeemos, con el hecho de que empecemos a generar una situación que atente contra la otra persona, es un acto de violencia intrafamiliar. Físico. Tocábamos el otro punto que tenía que ver con que nosotros muchas veces toleramos las situaciones de violencia intrafamiliar y que nosotros lo toleramos porque existe una subyugación, es decir, porque existe una determinación de que la otra persona está sometida al arbitrio de que por la parte económica, por la situación económica, porque afectivamente estamos enamorados de la otra persona, nosotros permitimos los actos de violencia intrafamiliar. No es que a mí, es que si él llega y él no me pega y después no tiene relaciones sexuales conmigo, no, él no me ama. No, nosotros tenemos que quitarnos ese pensamiento. Es un pensamiento errado, es un pensamiento ambiguo, es un pensamiento que nada tiene que ver con la práctica normal y natural de los seres humanos, y más de los seres humanos que entendemos y comprendemos que las cosas deben realizarse de otra forma diferente. Nosotros muchas veces decimos y encontramos palabras y frases cotidianas como yo no le digo nada, o yo no voy ante la autoridad porque es que él es el que me da todo en la casa, y yo dejo que él venga y me pegue, yo dejo que él llegue borracho y me maltrate, yo dejo que él me realice determinadas cosas porque él es el que pone todo en la casa, porque él es el que da todo en la casa. Es que yo estoy enamorada de él, y yo como estoy enamorada de esa persona, entonces él puede maltratarme y golpearme y yo no digo nada. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué estamos dejando de lado nuestra dignidad humana a costa de una situación económica, a costa de que hay un maltrato, una situación de violencia? Hay algo que debemos rescatar y que debemos empezar a mirar, y es que no solamente estamos permitiendo que eso suceda con nuestra propia persona, con nuestro propio cuerpo, con nuestra parte física, sino que además estamos permitiendo que eso suceda con nuestros hijos, o adicionalmente, o con una situación más grave, con los hijastros o con las hijastras. Estamos permitiendo que eso suceda, que la madrastra, que el padrastro llegan y que porque el niño hizo determinada cosa, y a pesar de que no es su hijo, lo cogió y lo golpeó, lo maltrató, lo apuñaleó, le pegó un machetazo, lo golpeó de manera indiscriminada, y la mamá simplemente es una espectadora. Nuestra condición natural ha llegado a este punto tan denigrante, tan desagradable, tan triste, que yo pienso que estamos hablando que nuestras familias están llegando a un estado de coma. Es decir, nuestra familia está llegando a un estado de parálisis permanente porque nosotros no estamos haciendo nada por proteger a nuestro grupo familiar y a protegerlo contra todo tipo de violencia física y más de otro tipo de violencias en general. Yo soy de la posición, y con el respeto de las mujeres y de los hombres que muchas veces son sometidos a estas situaciones de violencia intrafamiliar, o que tenemos en general muchas situaciones de violencia intrafamiliar, porque ninguno de los seres humanos estamos exentos de estas problemáticas.
nos incluye a nosotros como personas, incluye a personas, a altos funcionarios, a altas personas, a altas personalidades de nuestra comunidad que tienen muchos problemas todos los días y que tienen estos problemas de violencia intrafamiliar. Nosotros debemos empezar a cambiar esas situaciones de violencia intrafamiliar, no permitir que nuestra dignidad humana esté por encima la parte económica, que ese derecho fundamental, que ese precepto fundamental de la dignidad, de que nosotros nos hagamos respetar como seres humanos y no permitamos que hayan actos de violencia en nuestra casa, y no permitamos ante todo que hayan actos de violencia frente a otras personas, que no hayan actos de violencia frente a otros seres humanos, que no hayan actos de violencia frente a nuestros hijos, frente a nuestros abuelos, frente a nuestros familiares. Debemos empezar a frenar los actos de violencia intrafamiliar. Hay algo que es muy particular y yo quiero resaltarlo, y es que nosotros encontramos que en la misma naturaleza, si encontramos por ejemplo con algo muy simple como es el animal, el león, la leona y sus cachorros, la leona, el oso, la osa con sus osesnos, muchas veces encontramos que en esa condición natural que tienen los animales, muchas veces, como esa frase particular, protegen a sus cachorros o a sus osesnos, en el caso de los osos, hasta la muerte. Los protegen frente a todo acto de violencia, los protegen y los llevan de una manera tan especial que no permiten que otra persona, que otro animal, que hasta el mismo hombre atente contra ese animal, y los protegen y los salvaguardan de todo tipo de violencia, los salvaguardan de que de pronto el león, o que otra manada, o que otros animales, o que miembros de su misma manada atenten contra los mismos animales. Y nosotros como seres humanos permitimos que cualquier persona corrija a nuestros hijos, permitimos que cualquier persona los maltrate, y hasta nosotros mismos maltratamos sin sentimiento a nuestros mismos hijos. Nos estamos convirtiendo como animales salvajes, como hienas que matan a sus mismos hijos. Y nosotros no los protegemos como esas leonas que protegen a sus cachorros, como a esas osas que se baten por sus hijos, que se baten por sus osesnos hasta la muerte, para que ninguno los maltrate y los violente. Nosotros estamos violentando, nos estamos convirtiendo en hienas, en animales diferentes, en animales que hasta matan a sus propios cachorros. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. En todos los medios de comunicación encontramos actos de violencia tan denigrantes, encontramos actos de violencia tan difíciles, que nosotros debemos empezar a cambiar esa condición, que debemos superar al animal salvaje que sí protege a sus cachorros, que sí protege, que hasta si el león o el oso viene a maltratarlos, se paran frente y dicen: no dejamos que maltraten a nuestros cachorros. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos permitiendo realizar esa actuación? Hoy nos acompaña, como siempre en este programa, una voz especial, la voz de la psicología, que a través de la doctora Mariana Cantor Urrego nos va a hablar acerca de la violencia física y de su situación en general, y de esta problemática en general, y cómo nosotros debemos controlar y cómo podemos intervenir en esas situaciones de violencia intrafamiliar. Doctora Mariana, ¿qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que son objetos de violencia física y que muchas veces dentro de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como de otros programas del país, de los cuales usted tiene mucho conocimiento por la experiencia en el trabajo que se desarrolla, son objetos de esta situación, de estas problemáticas? Mira, realmente las problemáticas en un niño, niña o adolescente son muy grandes, especialmente la afectación psicológica, porque el maltrato físico conlleva a que el niño empiece a presentar una serie de problemas
en su comportamiento, en su actitud, en su forma de vestir, y que a futuro puede repetir la misma situación de maltrato que ha recibido con sus propios hijos, con su esposa, con las mujeres, con las personas cercanas. En el colegio va a tener problemas de formación. ¿Por qué? Porque va a ser un niño aislado, o va a ser un niño agresivo, o va a ser un niño intolerante a muchas situaciones que pueda vivir en el medio escolar. Puede ser intolerante en la calle, o lo puede conllevar a que termine en el consumo de sustancias psicoactivas o a cometer delitos contra la ley penal, como robos, hasta generarse ideales de matar a la persona que le hace daño, de llegar a pensar en algún momento que formando un grupo, una pandilla, o aliarse con algunos de los chicos que puedan estar presentando las mismas conductas o los mismos comportamientos, el ideal de acabar con la persona que le hace y le afecta. Entonces todo adulto que se le acerque, toda persona adulta que se le acerque, puede ser un ideal de persona de que lo puede estar atentando y puede él atentar contra la vida de esas personas también. Es muy cotidiano y hay en este momento muchísimas dificultades con relación a mujeres que son sometidas a situaciones de maltrato, y encontramos que las personas en general manifiestan, las mujeres o los hombres en general, porque esta condición de maltrato, de violencia intrafamiliar no solamente se presenta del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre, están sometidas a manifestar que permiten los actos de violencia intrafamiliar física porque dependen económicamente del esposo, o porque afectivamente se sienten enamoradas o comprometidas con esa persona. ¿A qué se debe esa problemática? ¿A qué se debe esa falta de decisión por parte de una persona que diga no quiero más maltrato, yo voy a tomar una decisión de salirme, de separarme, de no permitir más esas situaciones de violencia? Este tipo de mujeres toman ese tipo de actitud y de comportamiento precisamente porque así fueron educadas. En su medio familiar posiblemente la mamá también pudo haber sido maltratada, o ella fue quien agredió mucho, entonces la niña no tuvo la formación para tener una personalidad fuerte, para tomar decisiones. Posiblemente esa mujer todo el tiempo la estuvieron denigrando como mujer en su dignidad humana. El simple hecho de decirle a los niños o a las niñas, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no vas a tener un futuro, tú eres bruta, tú eres bruto. Ese tipo de términos hace que a futuro los niños se sientan, las personas, los adultos se sientan minusválidos, a tener una fortaleza emocional y espiritual para tomar decisiones como el retirarse de un medio familiar que es violento. Más que el enamoramiento, muchas de estas mujeres han sido criadas, decimos, los principios de la familia. En algunos momentos los principios de familia han sido demasiado exagerados, como el hecho de que tú te debes a un hombre y al hombre lo tienes que respetar, así te pegue, te maltrate, te ultraje, porque en últimas es el papá de tus hijos y fue con quien te casaste y te dieron bendición y tú no puedes separarte de él. Esas son como algunas de las categorías que hace unos muy buenos años y que todavía se sigue presentando en los medios familiares. Sí, el que ahora las mujeres hoy en día de pronto son muchas más abiertas y han logrado adquirir ese espacio de decir a mí me respetas, y dentro del matrimonio la igualdad de género también ha conllevado a que muchas mujeres hayan tomado conciencia y digan no, a mí me respetas, yo soy igual que tú, tenemos las mismas condiciones de vida, tenemos los mismos derechos, y han logrado como salir de ese espiral de maltrato, de abuso, de afectación hacia su dignidad física y humana, que han tomado esas decisiones. Pero las mujeres que realmente no han contado con ese apoyo emocional o espiritual por parte de otras personas, sino todo lo contrario, muchas veces les dicen conviértase en mayor agresividad, o todo lo contrario,
No hagas, no digas, no hables, porque él es el que te trae la comida, él es el que te mantiene los niños. Acuérdate que si él se va, tú quedas sola, ¿tú qué vas a hacer? Tú no sabes hacer nada, tú solamente sabes atender a tus hijos, hacer el oficio en la casa, pero no sabes hacer nada más. ¿Cómo te vas a defender? Ese tipo de comentarios son muy dañinos para la persona, porque no la estamos enseñando a que se valga por sí sola y a que pueda tomar este tipo de decisiones. Y todo es una crianza, y desafortunadamente todo eso ha conllevado de acuerdo a las crianzas que nos han dado nuestros padres de familia, especialmente las mamás. No, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a ser repetitivos muchas veces en esas crianzas que nos han dado nuestros padres, pero yo pienso que es la oportunidad para que empecemos a hacer un alto en el camino y empecemos a manifestar que no es conveniente, no es necesario que nosotros volvamos a repetir nuestros espejos, que esos espejos del pasado, que esas problemáticas del pasado deben ser enterradas al pasado y que debemos ser unos seres humanos diferentes, nuevos, que nos acerquemos a la realidad actual y que empecemos a trabajar, pero a una realidad diferente, no a esa realidad cotidiana que escuchamos a diario, que el maltrato, que la violencia, que el denigrar, que es normal golpear, que es normal maltratar, sino que empecemos a tener un nuevo pensamiento acerca de cómo nosotros como personas podemos transformar nuestra familia y sacarlos de ese estado de coma que había mencionado al inicio de este programa, porque yo pienso que la familia en general está entrando en un estado de coma, y si nosotros dejamos que ese estado de coma permanezca, si nosotros no empezamos a inyectar a nuestra familia valores, si no empezamos a inyectar a nuestra familia el respeto, la comunicación, la paz, la armonía, la comprensión, pues lo que estamos haciendo finalmente es que simplemente estamos dejando que fallezca la familia y la sociedad en general. Los valores son fundamentales y pienso que vale la pena que como personas empecemos a transformar, a cambiar nuestras familias. Yo llamo a la reflexión, manifestando que inicialmente no podemos estar hablando de cambiar a los demás si nosotros mismos no empezamos a cambiar nuestras propias familias, si nosotros mismos no empezamos a tener una modificación, una transformación de la comunicación en nuestros hogares, de tener un nuevo trato en nuestras familias. Y es fundamental esos espacios necesarios para que empecemos a cambiar. ¿Cómo podemos hoy decirle a las personas que nos ven, cómo podemos hoy manifestarles a ellos cuáles son esas formas, esas maneras en que a través de esos métodos alternativos y necesarios para nuestras familias podamos tener otro trato diferente, podamos tener una nueva comunicación, un nuevo diálogo, una comprensión diferente en nuestros hogares? ¿Cómo manejar esas problemáticas que a veces tenemos? Porque se unen muchas veces los factores económicos, se unen muchas veces los factores afectivos, se unen muchas veces las familias cuando se entrometen en las decisiones del hogar, se unen muchas veces esas problemáticas de consumo de bebidas alcohólicas. Y la gente dice, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Cómo podemos nosotros, cuál es ese consejo que nosotros podemos tener si podemos y debemos tener un cambio, una transformación en nuestra familia para que no tengamos actos de violencia, sino que podamos tener otros actos diferentes para comunicar y para tratarnos en nuestro hogar? Tú hablabas ahorita de algo y es el reconocernos como personas, cada uno desde su individualidad. Ese es el primer factor. En primera instancia debemos aceptar que tenemos un problema, que el problema no es del otro, que si mi hijo tiene problemas de comportamientos, él no es el del problema. Los del problema es el grupo familiar, es papá, es mamá, son los hermanos y lógicamente que los medios o los espacios o los entornos donde el niño, niña o adolescente se desenvuelve. Pero en primera instancia debemos reconocernos como personas individuales con derechos y con oportunidades de mejorar las condiciones de vida y especialmente las condiciones de familia. Cuando tú no cuentas con esa capacidad de hacerlo o de pensar o de analizar las situaciones,
Existimos profesionales del área de psicología y del área de trabajo social, psicoorientadores, que podemos brindar algunas herramientas para poder empezar a entender y comprender cuáles serían esas otras alternativas. Dar una solución exacta, es que tú tienes, y una receta, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto. No, porque tú mismo sabes con qué cuentas. Tú mismo sabes qué familiares hacen parte de tu medio familiar. Tú mismo sabes cuáles son tus vecinos. Tú mismo sabes quiénes son los niños que acompañan a tu hijo a la escuela, quién es el profesor. Nosotros los profesionales que manejamos estas áreas no lo sabemos. Que tú no los cuentes, que tú no lo digas, es otra cosa para poder ayudar a buscar alternativas de mejorar esas condiciones de vida. Pero la familia, papito, mamita, quien esté en disposición, el niño, la niña, el joven, la adolescente, tienen las herramientas para empezar a buscar alternativas que le favorezcan como persona, no alternativas que busquen hacer más daño a otros o a continuar a hacerse daño a sí mismos. Porque siempre todo lo que hacemos es una consecuencia que nos va a afectar directamente a nosotros como seres humanos. Además, debemos entender que los ciclos de maltrato debemos eliminarlos y que la agresión física, verbal, psicológica, como la querramos llamar, no tiene por qué ser una forma de crianza, de educación hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. La represión, tú puedes hacer un llamado de atención, eso es claro. Tú puedes corregir en el momento que sea necesario también. Tú puedes castigar también, pero el castigo no es físico, la represión no es física, no es verbal con groserías o con palabras o heces o con términos inapropiados que afecten a la persona. Tú puedes hacerlo. Vuelvo y repito, las condiciones socioeconómicas deben fortalecer a la familia para mirar cómo se buscan alternativas, más no para generar más violencia. Por eso es ese llamado importante para que, así como lo hacen los animales salvajes, que sí tienen esa fortaleza de no maltratar a sus hijos y de protegerlos, nosotros hoy podamos decirle a todas las personas que nos escuchan que nosotros también debemos proteger a nuestros hijos sobre todo acto de violencia, sobre toda situación que genere violencia, maltrato a nuestra familia en general. Hoy terminamos este programa y en el próximo programa, como venimos anunciando, nos va a acompañar la doctora Mariana Cantor Urrego. Ella va a estar con nosotros para hablarnos acerca de esas situaciones psicológicas de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias y buen ejemplo, y no a la violencia intrafamiliar. La violencia familiar es toda clase de violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la misma. La violencia contra la mujer, contra los niños, contra los abuelos o contra las personas dependientes son las clases de violencias más frecuentes en el ámbito familiar. Hagamos todos nosotros que estas clases de violencias no se sigan viviendo en el seno de la familia. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.